Continuamos con la segunda parte de la presentación, el punto 4. Cuarto punto, la economía o la política económica pandemia. Hay todo un cronograma en relación a cómo hay que manejar la política económica en la pandemia. En primer lugar, hacer políticas de emergencia. Eso se ha estado haciendo en los países. Contención del daño y el alivio inmediatamente en el cortísimo plazo, desde días hasta 3 meses más o menos. Una vez pasada la emergencia, se recomienda pasar a la etapa de las políticas de recuperación, normalización económica con estabilidad en un plazo más largo, ¿no? De 3 a 6 meses y hasta por ahí un año, tratando de que el Producto Interno Bruto efectivo avance hacia el pico potencial, es decir, la economía empiece a recuperar sus posibilidades. En ambos casos se han aplicado políticas económicas no convencionales, que las voy a mencionar enseguida, y las políticas de gestión macroeconómica convencionales, que también las voy a mencionar rápidamente. Por otro lado, se piensa que después de la emergencia y la recuperación hay que comenzar la etapa de la expansión, que es expandir el producto potencial, en un periodo que es más de un año, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí se plantea la necesidad de políticas de reformas que nos lleven a rediscutir el tema de la relación entre el Estado y el mercado, entre el capitalismo de Estado y el capitalismo privado, el intervencionismo, el liberalismo, etcétera. Y algunos inclusive plantean una cuarta fase de transformación estructural de cambios en los patrones de desarrollo. Las políticas de emergencia en el menú mundial son las siguientes: ingreso mínimo para todos los hogares, proteger a trabajadores y empresas para que no se cierren y para que se puedan recuperar rápido, minimizar posibles efectos macroeconómicos y sistémicos que puedan limitar a futuro la recuperación de la economía, el Estado con un rol de dinamizador de la economía, acciones de facilitación de la recuperación económica, apoyo a las empresas formales e informales y reforzamiento de las políticas de salud y educación. Estas 6 son las políticas de emergencia que se han aplicado en casi todos los países del mundo. En el caso de Bolivia han habido, como ustedes se han debido enterar, medidas tributarias de diferimiento de impuestos, medidas financieras, diferimiento de pagos de las amortizaciones durante varios meses, medidas de servicios básicos, de reducción y de postergación de los pagos, y las famosas transferencias. El gobierno de Áñez planteó y aplicó 3 políticas de transferencias: el bono universal, el bono familia, el bono de la canasta familiar, y el gobierno actual ha añadido a estos el llamado bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, y que alcanzará a 4,5 millones más o menos de personas. Las 3 primeras políticas se financiaron con deuda interna del Banco Central, la última con créditos externos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. En general, la política monetaria apunta, voy a ir más rápido en esta parte, a la priorización de la recuperación económica con políticas monetarias expansivas: bajas en las tasas de interés, bajas en las tasas de encaje legal, más liquidez a la banca, etcétera, de tal manera que se pueda dinamizar la economía con el gasto en consumo y el gasto en inversión. La política fiscal también está orientada a dinamizar la economía, aumentar y reordenar el gasto público, dar más importancia al gasto en salud, al gasto social, flexibilizar el cobro de impuestos, apoyo a empresas. En muchos casos hay alguna preocupación respecto al déficit fiscal, aunque los países, por lo menos en América Latina, tienen un nivel de deuda pública manejable, igual que Bolivia. La política cambiaria ha estado orientada en la mayor parte de los países a ajustes externos, variando el tipo de cambio ante variaciones en este contexto interno fruto de la pandemia, con devaluaciones y para mantener competitividades, controlar los niveles de las reservas internacionales netas. Pero el caso de Bolivia es muy especial porque el tipo de cambio nominal es fijo, ¿no? No ha habido devaluaciones ni ningún tipo de variación del tipo de cambio, lo cual ha llevado a que el tipo de cambio real esté sobrevaluado. El índice del tipo de cambio real multilateral nos muestra esta situación. El año 2003
la relación del tipo de cambio de Bolivia con nuestros socios comerciales, que son varios países, se medía con un nivel de índice de 100. Para el 2020, ese índice cayó a 57,4. Ciertamente, los países estos han estado devaluando sus monedas. Bolivia desde el año 2010-2011 ha mantenido su tipo de cambio fijo y esto ha llevado a una sobrevaluación considerable de la moneda boliviana que genera efectos de limitaciones de la competitividad tanto de las exportaciones bolivianas cuanto de importaciones de productos extranjeros que entran a competir con productos bolivianos en el mercado interno. Y aquí hay otro tema para debate y orientación de las políticas. ¿Vamos a devaluar o no el boliviano? Entrar a tocar ese tema es un asunto muy delicado por razones tanto económicas como políticas, pero el gobierno actual va a tener que dar alguna respuesta en los siguientes meses a esta interrogante como política cambiaria. Aparte de estas políticas de emergencia y estas políticas de gestión macroeconómica, se plantean también políticas de reformas de cambios estructurales de largo plazo, es decir, aprovechar la situación actual de crisis para avanzar a cambios estructurales. Sin embargo, en relación a ello hay mucha discusión. Algunos piensan que hay que dejar nomás a la economía recuperarse y fortalecer la línea que tenía antes de la pandemia y otros hablan de transformaciones estructurales más profundas. Y esto nos lleva a la recta final de esta presentación, que son lo que hemos llamado los tres caminos. Un primer camino que se plantea como opción a futuro es el retorno a la normalidad reciente, o sea, lo que vivíamos en los últimos 5, 10, 15 años, más o menos, caracterizado por un modelo económico de neoliberalismo aderezado con componentes sociales. Entonces aquí se habla de que lo que hay que hacer a futuro son políticas temporales de intervención estatal, políticas temporales de carácter expansivo, políticas sociales, para volver pronto, lo más pronto posible, a políticas menos intervencionistas, con priorización de la estabilidad financiera y de los precios, poca regulación de los mercados, esperando que la recuperación y la prosperidad vaya generando un efecto derrame que llegue a toda la sociedad, a todo el planeta. Este es el primer camino más convencional, digamos así, y hay una gran cantidad de economistas y gobiernos que se abren a esta opción. El segundo camino propone más bien retornar a un activismo macroeconómico con bienestar social de tipo keynesiano. Hacer políticas para el crecimiento impulsadas por la demanda y políticas sociales muy fuertes en salud, educación, desempleo, servicios sociales, etc. Se está discutiendo mucho si tienen que haber políticas redistributivas intensas o no, y también se está discutiendo mucho el renacimiento del estado de bienestar, que le da al Estado un rol importante en la preservación del empleo, los niveles de salario, de ingresos y las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Este segundo camino es un camino que está ubicado frente al más liberal. Y finalmente hay un tercer camino que se ha dado en llamar de resiliencia transformadora y que me interesa mencionarlo porque es algo en el que muchos economistas están trabajando ya hace bastante tiempo. El mundo ha estado viviendo, y esta contradicción se ha agudizado con motivo de la pandemia, una tensión entre una creciente capacidad de crear riqueza versus un deterioro en las condiciones de existencia, un deterioro en la biosfera y un deterioro en las condiciones individuales de existencia. En el mundo, mientras se produce más y se crea más riqueza, nos encontramos con mucha pobreza, desigualdad, inseguridad, exclusiones, violencia, conflictos, etc. Nos encontramos con que hay un deterioro del clima, disminución de la biodiversidad, agresión a los suelos, los bosques, las aguas. Stephen Hawking ha calculado que en 1000 años, a este paso, por el deterioro de la biosfera, la humanidad se habrá extinguido. Y además aparecen estos problemas que la humanidad está viviendo, ¿no? Pérdida de identidad, tensiones, desequilibrios psicológicos, el rebañismo, neurosis, depresión, ansiedad, adicciones, etcétera. O sea que por un lado mejoran las condiciones de vida, pero por otro lado hay factores que las deterioran. El campo de lo económico es especialmente importante porque nos permite ligar
5 variables centrales para la humanidad de hoy: las personas, la naturaleza, la sociedad, el Estado y el mercado. Los procesos económicos implican integrar estos 5 elementos. Y sobre la base de esa reflexión, hoy en día han surgido ya y se difunden una montonera de propuestas alternativas al tipo de desarrollo con un gran crecimiento y profundización de la riqueza por un lado y por otro lado estos 3 deterioros. Aquí está planteada una lista de algunas de esas concepciones económicas. Algunas vienen de la ascética gandhiana, del budismo, del bien común, la escala humana, la economía azul-verde, circular de comunión, la donut economics, el decrecimiento, el vivir bien, la recuperación transformadora de la CEPAL y la economía providencial. Le he puesto esa flechita a la economía providencial porque a mí me parece que la clave hoy en día para los temas económicos está en la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Les explico. Nuestras necesidades reales como seres humanos, biológicas, mentales, sociales, espirituales, pasan por nuestra conciencia, formando lo que se llaman las apetencias o las necesidades sentidas. Estas apetencias determinan cuáles satisfactores y cuántos vamos a consumir. Y la producción de esos satisfactores determina la cantidad y el tipo de recursos que se van a utilizar y nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza. Por tanto, la clave está en que las apetencias nos van a decir cuánto queremos y de qué. Y eso va a definir cuánto le vamos a sacar a la naturaleza. Por tanto, la clave de nuestras apetencias está en nuestra conciencia, porque es ahí donde nuestras necesidades reales se tamizan y se vuelven nuestras apetencias. Quien trabaja ese ámbito es lo que llamamos la economía providencial. Y lo que la economía providencial propone es algo muy simple, que los seres humanos empecemos a trabajar interiormente para aprovechar, conservar y multiplicar los recursos que tenemos, para atender las necesidades de todos los seres humanos, teniendo en cuenta que estamos interconectados, somos parte de un entorno, tanto social cuanto natural. Y que como seres humanos, nuestra actividad económica tiene que orientarse a proveer lo requerido, los satisfactores para poder desenvolvernos como seres humanos, pero teniendo en cuenta necesidades de generaciones futuras y cuidando el entorno natural y social del que somos parte. Esta economía providencial pues se plantea una consigna que es muy simple y que apela a la conciencia de los seres humanos. Cada uno de nosotros tendría que ocupar un lugar en el mundo. No más de un lugar, pero tampoco menos, porque si no, no podríamos existir. Cada ser humano tendría que tener lo que necesita, relacionándose, empero, de manera responsable y participativa con el entorno social, cultural, natural, planetario y cósmico. He terminado la presentación con esto porque pienso que los desafíos que la humanidad está encarando hoy han de determinar el futuro. La pandemia a lo mejor es la ocasión que tenemos para reflexionar, repensar algo que parecía transcurrir muy al margen de la reflexión de la ciencia económica, pero que hoy en día se ha posicionado en el eje de todo. Esta es una ocasión para que los humanos nos replanteemos nuestros patrones de consumo, nuestra relación con nuestras necesidades, el tipo de satisfactores que necesitamos, la cantidad de ello y cómo podemos manejar de una manera más responsable y más participativa el entorno principalmente natural, medioambiental y planetario del que somos parte.